Bien, buenos días chicos. La clase de hoy se trata sobre la apuesta de Pascal. A ver, primero hay que darnos cuenta quién es Pascal. Pascal es un científico, filósofo del siglo XVII, ¿ya? En la modernidad del siglo XVII. Él fue uno de los más famosos y más importantes matemáticos, científicos de esta época. ¿Por qué les digo esto? Porque a pesar de que él era un gran científico, era muy conocido, hizo muchos descubrimientos, hay ciertos teoremas sobre Pascal también, ¿no? En matemáticas. A pesar de todo eso, pues él va a hacer un cierto argumento, no realmente para probar que Dios existe, y ahorita vamos a ver por qué, sino para que nosotros podamos vivir en favor o en contra de Dios. Es decir, es un argumento para llevar nuestra vida, para tener una vida ya sea a favor o en contra de Dios, ¿no? Porque no podemos probar que Dios existe. Bien, entonces, esta famosa apuesta de Pascal, también llamada pues el salto, ¿no? El salto de fe. Se considera que esto es un salto de fe más que nada. No es una prueba para decir si Dios existe o no, sino es un salto de fe por parte del ser humano, del hombre, ¿ya? Entonces, de modo resumido, si queremos decirlo acá, nos referimos no a Dios acá. Acá no nos referimos a Dios, sino nos referimos al hombre. Acá el asunto es el hombre más que nada, ¿no? Claro, obviamente tiene que ver en gran manera a Dios acá, ¿no? Ya que esta forma de vida que vamos a tener es una forma de vida en la cual vamos a creer en Dios o no vamos a creer en Dios, ¿no? Y vamos a ver las opciones que tenemos en torno a ello. Bueno, dice acá, preguntarnos de la existencia de Dios implica que hay dos posibilidades, ¿no? O sea, sobre si Dios existe o no, solamente hay dos respuestas que podemos sacar acá. Decir que Dios existe o decir que Dios no existe, ¿no? Solamente dos respuestas acá. Y ojo, esta pregunta sobre la existencia de Dios las tenemos todos, muchachos, todos. La humanidad, desde sus inicios de la humanidad, siempre hemos tenido la pregunta sobre Dios, sobre si Dios existe o no existe, ¿no? Hasta hoy en día, la gente que se ha planteado o se autodenomina como ateos, aquellos que dicen que son ateos, pues también se han planteado esta gran pregunta. Y ojo, estoy muy seguro que aquí las mismas personas que se consideran ateas consideran que esta pregunta es una gran pregunta, es una pregunta fundamental, importantísima, central, chicos. Esta pregunta de si Dios existe o no existe. Miren, a pesar que no crean en Dios o ataquen a Dios mismo, los ateos, a pesar de eso, no van a poder negar pues que este problema sobre Dios es un problema central en sus vidas, ¿no? Ya que pues concentran todas sus fuerzas, en muchos casos, ¿no? Concentran todas sus fuerzas en tratar de demostrar que Dios no existe. ¿No? Eso es una gran prueba para decir pues que ellos tienen como un tema central en sus vidas al mismo Dios, ¿no? Eso para que se den cuenta, chicos, que este problema sobre la existencia de Dios siempre está presente en el ser humano, ya sea que ellos digan que existe o ya sea que ellos digan que no existe. ¿Ok? Pero aquí hay un gran problema, pues, el problema con lo que estaba haciendo Pascal. Habíamos dicho que Pascal es un gran matemático, ¿ya? Es un matemático, científico, pero a pesar de eso, él se da cuenta, pues, que en un momento de su vida se da cuenta que las matemáticas, al fin y al cabo, la matemática, los números, la ciencia, no nos da las respuestas más importantes en nuestras vidas. No dan ningún tipo de respuestas a los problemas más fundamentales. No me dan ningún tipo de respuesta o solución a los problemas más importantes en la vida de cualquier ser humano. A lo más esencial, a lo más importante en la vida de cualquier ser humano. Ojo, dense cuenta, no es que estemos despreciando o diciendo que deben eliminarse o desaparecer las ciencias, las matemáticas. No, nada que ver. Pero démonos cuenta acá, y es lo que piensa Pascal, démonos cuenta acá que saber sobre los ángulos de un triángulo, sobre el movimiento, la fuerza, la inercia, o no sé, sobre los elementos químicos, cuál es su peso atómico, o una cosa u otra, etcétera. Ya, el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, y los problemas de álgebra que tenemos, o sea, todos esos problemas, si bien tienen una cierta importancia, ¿no? En ciertos aspectos, pero no tienen una importancia real, fundamental, en la vida del ser humano. Tendrán importancia para poder de repente crear un aparato, para poder crear un celular, pues no, para poder hacer algún experimento o alguna prueba, no sé, científica, ¿no? De las que suelen hacer
hacerse en la ciencia, ¿no? Para poder llegar al espacio, para poder crear los mecanismos artificiales de hoy en día, pues no, una computadora, el internet. Para todas esas cosas pueden ser importantes, pero para esas cosas. Pero para el hombre realmente, o sea, preguntas esenciales, como por ejemplo, ¿qué es la vida? Pues, ¿qué es el hombre? ¿Cuándo somos buenos? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿No? Aunque hoy en día la gente dice, no, no existe la verdad, pero igual se pregunta sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Si existe o no existe la verdad, así como en el caso de Dios. Bien, ¿cómo ser un buen hombre? ¿Cómo ser un buen padre? Esas preguntas esenciales que todo ser humano tiene en toda su vida, no en algún momento, en toda nuestra vida, son preguntas que determinan lo que somos nosotros. Sobre esas preguntas, ¿qué nos dice la matemática, la ciencia, la geometría, todo este conjunto de ciencias al cual se había dedicado el mismo Pascal? Pascal se había dedicado a todo esto, ¿no? A estas ciencias. Pero como les digo, vuelvo a decir, él se da cuenta al fin y al cabo que estas ciencias no sirven para lo que verdaderamente es importante en la vida o en la existencia del ser humano, del hombre. Y son estas preguntas que les planteé, ¿no? Sobre cómo ser un buen hombre, padre, amigo, cómo ser un buen esposo, cómo ser justo, cómo ser honrado, etcétera, etcétera. Todo esto, cómo, qué es ser libre, pues, ¿no? ¿Qué significa ser libre realmente? Todo este conjunto de preguntas, ya que no solamente le corresponde al filósofo, chicos, ¿ya? O sea, no es que no, el filósofo solamente debe preguntarse sobre eso, no solamente el filósofo debe saber sobre lo que es la verdad, la justicia, el amor, la libertad, solamente él, ¿no? Y todo lo demás no. ¿Es así acaso? ¿Solamente el filósofo es el que debe preocuparse de esas cosas? Que a los demás hombres que no viven en otro mundo, que tienen otro tipo de vidas donde todo esto no es importante. Pensemos en eso, muchachos, ¿ya? Y de acuerdo a eso, pues, es que Pascal estaba comenzando a pensar de esta manera, ¿no? Porque para Pascal, pues, démonos cuenta, las ciencias, cada una de las ciencias, lo único que hacen es tratar de explicar, sí, explicar, pero las cosas que están en el mundo. Su objetivo son las cosas que están en la naturaleza, ya sean los números, las figuras geométricas, una piedra, una planta, un animalito, ¿no? Cuál es la estructura de nuestro sistema nervioso, nuestro corazón, el fluido de la sangre, no sé, etcétera, ¿sí? Son esas las cosas que se preguntan y se cuestionan, pues, las ciencias, ¿bien? Pero acá hay un problema, pues en el caso de Dios, recuerden que Dios, ¿ya? Dios no es una cosa que está en el mundo. Dios no es una cosa que está en el mundo. Dios es, ¿se acuerdan? Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios sea trascendente? Significa que Dios está más allá del mundo. Dios no está en el mundo, no es una cosa más del mundo. Dios no es como una piedra o como un libro o como una planta o un animalito o un planeta o algo del mundo. No, Dios es trascendente. Acuérdense de eso que vimos hace clases pasadas, ¿ya? Trascendente, que viene del latín trascendere, que significa traspasar, que va más allá. Y ese va más allá significa que está fuera, pues, ¿no? Va más allá, está fuera, ha sobrepasado. ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, cuando decimos que ha traspasado, está más allá, está fuera, ¿de qué? Acuérdense que dijimos eso, de todo, pues. Y ese todo es el mundo, el universo. Dios está fuera de todo eso. Como Dios es perfecto, infinito, pues no puede ser parte de un mundo donde todo lo que está en este mundo es imperfecto y finito. O sea, que tiene fin, ¿no? Son cosas que tienen un límite, ¿no? Que son tan grandes o pequeñas. O sea, Dios no es ni grande ni pequeño, ¿no? O sea, Dios no es algo con lo cual se pueda comparar con algo que esté en el mundo. A Dios no lo puedes comparar, pues, con una piedra, con una planta, un animalito, un planeta, una nube, no sé. No lo puedes comparar con eso. Dios no es nada parecido a las cosas que están acá. Dios está fuera de este mundo, en ese sentido. Dios es trascendente, ¿ya? Siendo así, chicos, es que la ciencia, y la ciencia se refiere, pues, a la ciencia humana, ¿no? La ciencia que el hombre piensa, que el hombre hace, obviamente. Esa ciencia del hombre, de lo único que se ocupa es de tratar, conocer, explicar, describir, controlar. ¿Qué? Describir, explicar, controlar, ¿qué? Las cosas del mundo, pues. Las cosas que están en el mundo. Bien. La ciencia, recuerden, la ciencia solamente se encarga de estudiar, conocer todo lo que está en el mundo. Todo lo que está en el mundo, chicos, ¿ya? Y recuerden que Dios no es algo que esté en el mundo. Dios es trascendente. Dios
Dios está más allá de ese mundo, fuera de ese mundo. Así que la matemática, la ciencia, todas las ciencias que estudiamos nunca nos van a dar ninguna respuesta sobre lo que es Dios. Es decir, no hay prueba, no existe ninguna prueba sobre Dios. Así que eso es absurdo. Es absurdo creer que vamos a encontrar alguna prueba sobre Dios. En otras palabras también, la ciencia, la matemática o la ciencia no tiene ninguna prueba, no va a poder, es imposible que tenga alguna prueba sobre Dios, ya que Dios no es una parte del mundo. ¿Sí? Lo estoy diciendo varias veces, chicos. ¿Ok? Entonces, existe una ausencia de prueba, hay una ausencia de prueba sobre Dios. Por eso es que Pascal, vuelvo al inicio, ¿no? Por eso es que Pascal decía que la ciencia no nos puede dar respuestas sobre esas cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Que son trascendentes, que están más allá del mundo, que no son cosas que podemos ver, observar, poner en una mesa, pues, ¿no? Estudiarlas, ¿no? Como digo, el Dios, o si no el amor, la verdad, la justicia, la libertad, la belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es trascendente también. ¿Ok, chicos? Entonces, a eso me refería al inicio cuando decía que este argumento que va a elaborar Pascal, ¿ya? No es un argumento para probar que Dios existe, ¿ya? No podemos probar que Dios existe porque no hay pruebas para empezar, ¿sí? No hay pruebas de que Dios exista. Así que lo que vamos a hacer con esta apuesta Pascal no es para probar que Dios existe, sino para poder tomar una decisión respecto a si vivimos creyendo en Dios o sin creer en Dios. Pero a su vez, chicos, ya que Pascal es un científico, ¿no? Uno de los más importantes de su siglo, del siglo XVII, es que va a usar un cierto método, ¿no? Una cierta manera científica con la cual él pues, conocía las cosas del mundo, ¿no? Siendo científico. Y eso va a ser pues el método de la probabilidad, ¿no? La ley de la probabilidad. Mediante la ley de la probabilidad es que vamos a ver si conviene, si es mejor, si es más sensato, chicos, ¿ya? Es lo mejor creer en Dios o no creer en Dios, ¿ya? O sea, creo o no creo en Dios. ¿Qué conviene? Ante eso, pues, para tomar una decisión, porque tenemos que tomar una decisión, chicos, ojo, no es que no me importa, recuerdo que dijimos en clase, no es que no me importa, yo soy indiferente, no me interesa para nada, no. Porque si yo digo que estas cuestiones sobre creer o no creer en Dios, tomar una decisión, si yo digo que esto es indiferente para mí, si yo digo que esto a mí no me importa, ya que no me interesa para nada todo esto, pues esa respuesta sería parte del no creo en Dios, pues, ¿no? Por eso no te importa, porque como no crees en Dios, no te importa, pues no te interesa para nada responder la pregunta ni nada parecido, ¿no? No le das importancia, es justamente porque no crees en Dios, ya tomaste una decisión. Ojo con eso, chicos, ojo con eso. Bien, entonces, ya, ¿creemos o no creemos en Dios? Veamos las opciones. Ya, supongamos que sí creemos en Dios. Ya, o bueno, primero, que Dios no existe. Supongamos que Dios no existe, ¿ya? Primer caso. Supongamos que Dios no existe. ¿Qué pasa con la persona que cree en Dios? ¿Qué pasa si esa personita, ya, cree en Dios, ¿no? Vive respetando las leyes divinas, pues, ¿no? Es correcto, ama a su prójimo, todo lo demás. ¿Qué pasa si esa persona que cree en Dios resulta que muere y Dios no existía? Muere y todo quedó ahí. ¿Qué pasaría? No pasa nada, pues, ¿no? No pasa nada, ¿cierto? No pasaría nada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si la persona que no cree en Dios, ya el ateo, la persona que no cree en Dios, muere y efectivamente no había ningún Dios? Tampoco pasa nada, ¿cierto? Murió, pues ya no pasó nada, Dios no existe. Ya, ese es en el caso que Dios no exista, ¿no? No pasa nada, ni uno ni en el otro caso, ¿no? Si Dios no existe y la persona que cree en Dios muere, pues no pasó nada, ahí terminó todo, pues. Si la persona que no cree en Dios muere y termina sucediendo que Dios no existe, pues tampoco pasa nada. Ahora, ¿qué sucede si es que Dios sí existe? Suponiendo, ¿no? La otra opción, que Dios sí existe realmente, ¿ya? A ver, veamos el caso de la persona. Esta persona que cree en Dios, ¿ya? Respetó sus leyes y todo lo demás, cree en Dios, llega a su muerte y sucede que sí existe Dios. Ahí está Diosito, ¿no? Con San Pedrito, con Jesús, la Virgen María, los angelitos, todos están ahí, ¿no? Todos ahí están, ¿ya? Los filósofos, los rockeros, todos están ahí juntitos en el cielo, ¿ya? Entonces, pues, Diosito recibe, pues, a esta persona que creyó en Dios, lo recibe muy bien, lo invita al paraíso, ¿no? Y se queda a vivir ahí toda la eternidad, ¿no? Felicidad eterna, ¿no? Bienaventuranza eterna para el que creyó en Dios, ¿ya? Ahora, suponiendo que
esta persona no cree en Dios. Ya, vamos a suponer que esta persona no cree en Dios, ¿no? Ahí está. No cree en Dios, ¿ya? No cree en Dios. Si esta persona no cree en Dios y resulta que Dios existe, él siempre decía, no, Dios no existe, no, y es malo, bueno, Dios es un ser feo, horrible, vengativo, bla, 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 ¿no? Ya. Esta persona atea comenzó a decir todo eso y al final que Dios no existe y todo esto. Ya yo soy el más importante, acá Dios no es importante porque no existe y todo eso. Esta persona muere y luego que muere está ahí frente a él, ya que Dios existe, ¿no? En el caso de que Dios existe, está frente ahí, esta persona después que murió, su almita, frente a Dios, a San Pedrito, a Jesús, y todos los miran feo, ¿no? Todos le miran feo a este ateíto que no creyó en Dios. Ahora pues, como castigo de su insolencia, no, yendo a un extremo, ¿no? Como castigo de su insolencia, se le va a mandar al infierno a este hombrecito que no creyó en Dios, ¿no? Ya que no cree, pues no, ya. Castigo, ir al infierno. Y va a estar ahí toda la eternidad, pues, ¿no? Con los pirañitas, con los reggaetoneros, con las personas ahí que se portan mal, con los que no leen filosofía, pues, con los que están ahí, sin creer en la verdad y bla, 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 ¿no? Bueno, en forma de broma lo digo, pero ya, es un ejemplo, ¿ya? Lo va a mandar al infierno, ¿ok? Porque no creyó en Dios. Entonces, viendo esto, estas opciones, ¿ya? ¿Qué pasa con la persona que cree o no cree en Dios si es que Dios no existe y si es que Dios sí existe? ¿Qué me conviene? ¿Creer en Dios? ¿Qué es mejor? ¿Qué nos conviene? ¿Qué es mejor? Viéndolo de manera muy práctica, claro, ¿no? Acá estamos viéndolo de manera muy práctica. ¿Es mejor, es más sensato creer en Dios o no creer en Dios? Ahí dense cuenta, o no creer en Dios. Dense cuenta acá, dense cuenta que si creo en Dios tengo mucho que ganar, una eternidad con bienaventuranza. Si no creo en Dios tengo mucho que perder más bien, y nada que ganar, mucho que perder. Entonces, viéndolo de esa manera, chicos, viéndolo de una forma muy práctica, pues es mejor, es más sensato, ¿ya? Es más sensato, más inteligente creer en Dios que no creer en Dios. Viéndolo de esa manera muy práctica, ¿no? Mediante una ley de probabilidades, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí nos quedaríamos, ¿ya? Con la famosa apuesta Pascal. En eso consiste la apuesta Pascal, ¿no? Siendo el científico, ¿no? Esa era la única manera en que él podía tener algún tipo de argumento para responder a esta pregunta, ¿no? No para responder a la pregunta si Dios existe o no, ya dijimos que no hay forma de que haya prueba de eso, pero sí para decidir en torno a si creo o no creo yo en Dios. Ya que si Dios existe o no, no es posible, no hay ningún tipo de prueba para nosotros de eso, ¿cierto? Porque Dios es trascendente, es incognoscible, ¿no? También no lo podemos conocer para nada, así que no sabemos nada de él. Pero todo lo que está haciendo acá Pascal es para que nosotros decidamos correctamente, seamos sensatos en nuestra decisión de si creemos o no creemos en Dios. A eso se dirige esta apuesta Pascal, ¿ya? Esa es su finalidad, su objetivo. Bien, chicos, hasta ahí nos quedamos entonces. Cuídense mucho y si hay alguna pregunta me hacen en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto.